Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo número 4. Génesis capítulo número 4, versículo número 1 al 8. Ya están todos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a leer. Esa es una historia muy conocida y una historia de que, como lo he dicho muchas veces, ¿qué tiene que ver la antropología bíblica con nosotros? Tiene que ver todo, porque se trata de comportamientos del corazón, se trata de acciones y de reacciones. Y hoy vamos a hablar de dos hermanos en la carne, que estaban dentro de una familia y que hubo un caos. ¿Vale? Vamos a ver Génesis capítulo 4, verso número 1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y a Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a ver qué tiene que ver esta historia que sucedió hace casi 4,000 años, 3,700 años con nosotros. No solo es una historia, tiene mucha enseñanza. Le titulé El corazón detrás de la ofrenda. Para empezar, Caín, fíjate cómo aún los nombres en el Antiguo Testamento tienen relación con algo. Caín significa creado o adquirido, y Abel significa vapor o aliento. ¿Y por qué le pondrían a Abel vapor o aliento? ¿Cuánto tiempo tú ves el vapor? ¿Cuánto tiempo puedes sostener el aliento? Un breve tiempo, un lapso muy corto. Ya sabían que iba a morir Abel. Por eso el nombre está relacionado con su muerte tan pronta. Yo no creo que tuviera más de 25 años Abel cuando lo asesinó su hermano. Dices, ¿llegaríamos a ese estado, a ese nivel? ¿Qué generó en un hermano maquinar para asesinar a su hermano? Es un pasaje muy rico teológicamente y presenta el segundo conflicto desde la creación. El primer conflicto lo vemos en un matrimonio, ¿verdad? Que Dios le da instrucciones al hombre y hace a la mujer de la costilla por igualdad, ¿verdad? Ni feminismo y ¿cómo se llama? Ni machismo. Igualdad, ¿no? Ok. El primer conflicto fue cuando Eva desobedece y después le comparte a Adán del fruto prohibido y Adán fue arrastrado por la mujer. El segundo conflicto, como dice la Escritura, dice, y el hombre se unió a Eva. Cuando dice unir en el hebreo antiguo, porque el hebreo moderno cambia mucho, era intimidad, ¿no? Y la mujer dice, y Eva como mujer, fíjate qué interesante es esa palabra compuesta en el hebreo, porque muchas veces solo leemos,
y pensamos en una mujer porque tiene cromosomas femeninos y tiene partes femeninas y biológicamente. No. Cuando el autor es Moisés, dice, y Eva, su mujer, se está refiriendo a esta palabra compuesta a matrimonio. Qué interesante, no era una unión libre. Está hablando de un matrimonio y el hombre, ¿verdad? Género masculino, se une a una mujer, género femenino. No había transexuales y no había tantas cosas que hoy han inventado, ¿verdad? Un hombre y una mujer se unen sexualmente dentro del matrimonio. Y eso es importante recalcar. Dios está estableciendo el orden entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Tuvieron intimidad. Y como consecuencia de esa intimidad, Shazam, nace Caín. No es anormal, ¿verdad? Nace Caín. Caín era el primogénito. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver qué sucede. Fíjate lo que dice el verso 3. Dice, al transcurrir el tiempo, o sea, los hermanos crecieron. Y normalmente hay muchos estudiosos que dicen que en el Antiguo Testamento habían sido mellizos estos dos, como Jacob y Esaú. Pero bueno, al transcurrir el tiempo, o sea, pasaron muchos años y ellos dos obviamente crecieron juntos dentro de un núcleo familiar. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, pero dice después, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Si prestamos atención, ¿por qué antes no le habían llevado una ofrenda? La Biblia no nos dice que Dios había demandado una ofrenda, pero nos vamos a remontar un poco antes, cuando todavía no había nacido ni Caín ni Abel. Cuando los seres humanos, el hombre y la mujer, pecan, quiero que aprendas uno de los principios más elementales de la Biblia. Lo que siembras, cosechas. El pecado siempre va a traer consecuencias en un sentido negativo. Y esto no es algo religioso, ¿no? Es lo mismo que la genética y la biología y la agricultura. Si tú siembras un higo, no vas a esperar un árbol de aguacates. En ese mismo sentido, lo que tú siembras, ¿verdad? Discordias, pleitos, enemistades, eso es lo que vas a recibir en un futuro. Y cuando los dos, el matrimonio peca, sucede algo. Dios tenía que expiar el pecado de este matrimonio. Él mismo no se iba a levantar una ofrenda. ¿Qué hizo? Mató. La primera vez que hubo muerte, hubo sangre en el mundo, Dios mató un animal, no solo para cubrir la desnudez del matrimonio, porque el pecado hizo que se abrieran los ojos y ellos vieron que estaban desnudos, pero no era ningún problema en ese tiempo. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que matar. Hubo sangre para expiar el pecado de este matrimonio. Los jóvenes han de haber aprendido a través del relato de sus padres que se le tenía que llevar una ofrenda a Dios. Pero una ofrenda del fruto, ofrenda en el hebreo antiguo es mishá. Es un regalo. Es un presente. Pero ¿por qué le agradó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Si Caín era el primogénito y el primero que dio la ofrenda a Dios fue Caín. El primero que dio la ofrenda fue Caín y después fue Abel. Pero ¿por qué no se agradó Dios de la ofrenda de Caín? Porque una no era una ofrenda de sangre. No era una ofrenda de sangre. Y a Abel no solo le dio una ofrenda de sangre,
sino que Abel había entendido que esa ofrenda de sangre iba a expiar los pecados. No estaba en una autosuficiencia de su propia justicia. Él no podía limpiarse como hoy en día la gente no puede limpiarse de sus pecados. Necesitamos la sangre expiatoria y vamos a más adelante a explicar qué significa eso. Abel trajo de los primogénitos del ganado un animal con la grosura de su grasa para ofrendar a Dios. Y yo quiero creer que no lo podía ofrendar en cualquier lado. Muy seguramente Dios había predicho que había un lugar específico para ofrendar por sus pecados, como un sacrificio. Lo interesante de la historia, y vamos a ver, le titulé El corazón detrás de la ofrenda. Vamos a ver dos hermanos que nacen, parece que eran mellizos, ¿verdad? Y los dos dan algo a Dios, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué no le llevó una ofrenda de sangre? ¿Por qué? Parecía que Caín era muy autosuficiente. No necesitaba que Dios expiara sus pecados, no necesitaba que alguien le perdonara sus pecados. Lo interesante de la historia es que los dos conocían a Dios, los dos creían en Dios. Ambos reconocían a Dios, pero si te pones a pensar lo que dice el pasaje sin descontextualizarlo, antes de la ofrenda o del presente, no vio Dios la ofrenda, Dios vio a la persona. ¡Qué interesante! Dios estaba observando el corazón de cada uno de los hermanos. Y dice la Biblia, no dice, vio la ofrenda y después vio a la persona, no, vio a Caín y vio a Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. Primero miró Dios a Caín y no le gustó su ofrenda. ¿Por qué no le gustó su ofrenda? Si era un presente para Dios, que parecía que Dios era muy exigente. Oye, no me diste una lista de las cosas que te gustan. ¿Cómo yo iba a adivinar? Y Abel ofrece lo mejor. Su adoración de Abel era sincera y era obediente, pero no la ofrenda de Caín. Voy a leer un pasaje en Hebreos 11:4, dice, por la fe, fíjate hasta dónde trascendió el nombre de Abel para bien. Aún 2500 años o más años después, Abel es reconocido y mencionado, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Y eso está en el Nuevo Testamento, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Caín ofrece algo del fruto de la tierra, pero no lo mejor. Caín ofrece algo, pero no sangre, para expiar sus pecados. Su actitud no estaba reflejando una devoción. Su actitud expresaba un cumplimiento religioso, como muchos lo hacen hoy, ¿verdad? Podemos adorar a Dios externamente, sí, y no sirve de nada. Pero, ¿qué pasa cuando Caín da la ofrenda? Vamos a ver el verso. Se me acaba de perder. Vamos al 5, por favor. Dice, verso 5, pero no miró con agrado a Caín. ¿Te das cuenta qué importante es esto? No, Dios no vio la ofrenda. Primero vio a Caín. Primero vio el corazón de Caín. Primero Dios estaba analizando la intención antes de recibir el presente. Ve a Caín y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín, ¿qué hizo? Se enoja mucho
y su semblante demuda. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿cómo comprendemos la misericordia de Dios? Todavía le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha demudado tu semblante? Y empiezo un poquito suavemente con la aplicación. ¿Tú has visto una persona cuando se enoja? De repente cambia su semblante. Se ve. ¿Cómo estás? Estoy bien. No. Adentro está un colapso. Adentro está naciendo una emoción negativa, amargosa, de molestia. ¿Y hasta dónde llega? Al semblante. ¿Te pasó algo? No, ¿por qué? No, nada. No, nada más. Y le dejas ahí porque sabes que la persona se prende. Se va a incendiar su enojo. Caín estaba no enojado, muy enojado. Y ahorita les voy a decir lo que quiere decir el enojo en el hebreo, para que entendamos cómo estaba tan enojado Caín. No se refiere a un simple disgusto, ¿no? Que cuando alguien se equivoque y en vez de traerte papitas Barcel te traen chicharrones, ¿no? Y medio te molesta. No, no es un simple disgusto, era un ardor interno. Así lo describe el hebreo, era un ardor interno, como fuego que enciende en el corazón. Pero se enoja mucho, intensificando el enojo. Se enciende el enojo dentro de Caín de manera intensa. ¿Qué transmite ese enojo? Frustración, un orgullo herido y envidia. Y si analizamos a Caín, ¿por qué demudó su rostro? Él tenía que haber llevado una ofrenda de sangre. ¿Quién fue el que falló? Caín no la llevó. No veía graves sus pecados. Por eso no llevó una ofrenda de sangre. No necesito que expién mis pecados. Soy una buena persona. Soy un buen hermano. Cuando Dios le reclama o le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Qué responde Caín? ¿Y por qué ha demudado tu semblante? No solo otra vez, fíjate el orden. Primero Dios ve el corazón de Caín y después observa la ofrenda. Y otra vez primero. ¿Qué dice? Primero le habla del problema interno del alma donde radican las emociones. Las emociones no radican en la mente, radican en el alma. Van a salir cuando las alimentes, cuando haya un suceso que detone lo que hay dentro de ti, ¿no? Y le habla del interior, primeramente Dios. ¿Y qué le dice? Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Le habló de la parte interna donde está en el alma las emociones. ¿Por qué estás enojado? ¿Y a dónde se reflejó el enojo? En el rostro, la cara molesta ¿no? En el rostro había cambiado. Y Dios le dice, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero Caín estaba enrabiado, estaba muy enojado, pero no entendió que él mismo propició eso. Dios, como aplicación, no se agrada simplemente de lo que hacemos, sino de cómo y con qué corazón lo hacemos. Muchas veces podemos servir, podemos cantar, podemos dar ofrenda, ¿verdad? Pero si no hay fe ni amor, no hay una adoración verdadera. ¿Cuántas personas pueden venir a un culto forzadamente, por compromiso? Ya estás aquí, eso es una reacción, pero no vienes con un corazón apto para adorar a Dios. ¿Qué ofrenda le vamos a traer a Él? Primera de Samuel 6, 16, 7, leo. Pero el Señor, fíjate lo que Dios ve, ¿no? Si se acuerdan de este pasaje, es cuando iban a escoger al rey y Dios le dice a Samuel, vete a buscar con Esaí, de ahí voy a sacar de esa familia un rey. Y empieza a ver a los hermanos y Samuel
ve uno de los hermanos más grandes, más robustos y más fuertes. Y Samuel dice, ay, qué bueno, seguro es este. Y le dice Dios, no, no es ese. Bueno, seguro es el que está un poquito menos fuerte y menos grande, ¿no? Bueno, a lo mejor es el tercero, pues está un poquito menos grande y menos fuerte, ¿no? Y de ahí tenemos ese pasaje tan conocido. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de la estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. La ofrenda de Abel no solo fue económica o ritualista, fue una expresión. La ofrenda de Abel no solo fue una dádiva, una ofrenda ritualista ni económica, fue una expresión de fe en Dios que redime mediante la sangre. Y Abel lo entendió bien. A los dos les explicaron, pero Caín no quiso hacerlo. Lo hizo a su manera. Normalmente siempre el ser humano, siempre quiere hacer las cosas o resolverlas, hacer lo que le gusta y lo que parece. ¿Pero qué crees? Es ahí donde vienen los problemas, cuando la gente no hace la voluntad de Dios. Y no la hace porque la desconoce muchas veces. Caín no reconocía la gravedad del pecado, por eso no llevó un animal, no le dio sangre, le dio algo del campo, pero no ofrenda de sangre. Vemos cómo el rostro demuda. Vemos cómo el rostro de Caín se endurece. Vemos cómo hasta dónde llega la envidia. No pasó mucho tiempo cuando empieza a resolver una mecánica emocional en su corazón, Caín, y dice, ¿qué me está provocando este malestar? Mi hermano Abel, porque su ofrenda y su corazón sí le agradaron a Dios. Entonces, yo tengo celos de que Dios haya aceptado a Abel y de que no me acepte a mí. Entonces empieza la rivalidad y dice, ¿cómo lo quito de medio? Porque si él fue el objeto de la adoración de Dios, ¿cómo quito de medio a Abel? Y le dice, oye, vamos al campo. Ya Caín, envenenado, los celos, la envidia trabajando en su corazón, lo invita al campo. Pero no crees que iban a hacer un picnic. Lo lleva al campo, lejos de papá y mamá, y lo mata. Y lo mata. ¿Tú crees que cuando Dios le dijo, ¿por qué demuda tu rostro? ¿Por qué estás tan enojado? Porque estaba, no enojado, muy enojado. Desde ahí, él, en vez de frenar su pecado y analizarse y decir, sí es cierto, me voy a esforzar para la próxima, para traer una ofrenda de sangre, para hacerlo bien. Siguió el enojo en su corazón, siguió alimentándolo hasta el momento que le dijo a su hermano, ven, vamos al campo, y lo mata. Vemos lo que puede hacer una emoción negativa, de celos, de envidia, de rencor, en el corazón de un hombre o de una mujer. ¿Crees que tengamos esa capacidad? Ahora, ¿qué pasa cuando Dios quiere corregir a Caín? ¿Has corregido a una persona cuando se equivoca? Y vas a rastrear el orgullo de la persona. La reacción ante la corrección revela orgullo. ¿Cuántas veces cuando corregimos a una persona no le gusta? Corregimos a una persona, se justifica y se enoja. ¿Y tú qué me dices? ¿Y tú no lo haces bien? ¿Por qué no lo haces tú? Todo el tiempo estás encima de mí, me estás juzgando. Vemos una respuesta de orgullo, como la tuvo Caín. Caín no se sintió avergonzado porque Dios le dijo, estás enojado. Eso hubiera sido suficiente para generar vergüenza en el corazón de Caín. Pero Caín no se avergonzó.
Al contrario, se siguió enojando. Tengo que quitar a mi contrincante del camino, a mi rival. Pero realmente Abel estaba compitiendo con Caín. Pero Caín se sintió reprendido porque Abel sí era un hombre religioso, porque Abel sí era un hombre temeroso a Dios. Y le dio mucha envidia de que Abel le dio lo correcto. Y dice en la Biblia, le agradó a Abel y su ofrenda. Vio el corazón de Abel y Dios aceptó esa ofrenda porque vio el corazón. ¿Por qué se enojó Caín? Porque Dios vio su corazón antes de dar la ofrenda y dijo, no te estoy viendo con agrado, menos tu ofrenda. La intención de tu corazón no es adorarme, no es perdonar tus pecados. Fíjate que Jonás no era primo hermano de Caín, pero fíjate lo que sucede. Los que hemos leído la historia en Jonás 4:4 dice, y el Señor dijo, ¿tienes acaso, el Señor le dice a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? Dios le habla con misericordia porque te has ensañado. Y fíjate lo que le dice, casi las mismas palabras que le dijo a Caín. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, que cuando haces mal y alguien te corrige, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas con la persona que te está corrigiendo? Si el que hizo el mal fuiste tú. Es como cuando llegas tarde a casa, ¿no? Y te dicen, oye, ¿por qué hasta ahorita? ¿Qué quieres, que no salga? Si el que llegó tarde fuiste tú, ¿por qué te enojas? Alguien te está recordando lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué te enojas? Porque después vas a guardar en tu corazón resentimiento contra esa persona y ya todo lo que te diga te va a molestar. Porque ya tienes amargura, ya estamos envenenados. Ya no puedo recibir la corrección de esa persona. Cuando alguien te corrige, ¿por qué te molestas? Y si te molestas, ¿sabes por qué es? Por tu orgullo. Me decía, hablaba con un pastor y hablábamos de la sensibilidad. Me dice, no, hermano, es que hay gente más sensible. Yo no creo en eso. Sí sé lo que quiere decir. Es que no le digas nada porque es muy sensible. No, no es muy sensible. Tiene mucho orgullo. Cuando le dices algo a una persona que no le gusta, se va a enojar. Cuando corriges a una persona de algo que hizo mal o dejó de hacer y la corriges y se molesta y contesta mal, estamos viendo su depravación, estamos viendo el corazón de Caín. ¿Por qué te enojas? Cuando le dices a alguien, oye, te dejo los trastes, no al rato los lavas y los secas, no, al rato vengo. Y regresas después de un par de horas y dices, ¿qué pasó con los trastes? ¡Ay, ahorita lo hago! ¡Ay! ¿Por qué te enojas? Si los hubieras lavado o acomodado, no tendrías por qué enojarte, aparte de que no haces lo que te demandan o lo que tienes que hacer, te enojas. Ese es el orgullo. Esa es tu moralidad que se viene a caer hoy en pedazos. Esa es tu apariencia. ¿Por qué te enojas cuando alguien te corrige y alguien te dice, eso no lo hiciste bien? Uy, hermano, si no te parece, hazlo tú. Wow. ¿Qué hizo Jonás? ¿Tienes acaso razón para enojarte? Fíjate cómo fue el contexto histórico brevemente. Mandan a Jonás a predicar a Nínive y Jonás le dice a Dios, no lo voy a hacer. ¿Cómo? No voy a ir. Y se justifica, es que son muy sanguinarios. Pero en ese contexto le dice Jonás a Dios, ¿para qué me vas a mandar si los vas a perdonar? Y se enojó Jonás. Y Dios le dice, ¿tienes alguna razón que yo los quiera perdonar? O sea, ¿tienes una molestia porque yo soy un Dios misericordioso y los quiero perdonar y tú te enojas? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace en la puerta, te codicia
Pero Dios le dice algo: tú debes dominar el pecado. Esas emociones se pueden dominar. El pecado está cerca. Cuando una persona, ya decimos en México, ya la traes atravesada, es porque ya hay un daño interno en el corazón y la persona ya está amargada, ya la persona está enojada, está predispuesta y ya te está dominando el enojo. Ya no te pueden hablar de esa persona porque te vas a molestar. Dios siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Ahí quería volverse a relacionar. En vez de Dios de desechar a Caín cuando tenía cara de molesto y de pocos amigos, Dios le pregunta porque quería tener una relación verbal para ayudarle a encaminar sus emociones. Dios le estaba anticipando: el pecado está a la puerta, arrepiéntete, restríngelo. Pero ¿qué hizo Caín? Se quedó con toda ese enojo. Pasó el tiempo y él seguía con el enojo y dijo: ya estaba pensando cómo librarme de la de la persona que me hace enojar. Qué buena justificación, ¿no? Si tú crees y dices: es que esa persona me hace enojar mucho, te estás justificando. Tú decides si te enojas o no. El problema es tuyo. Y Dios en su misericordia le pregunta: ¿por qué te enojas? Se quería relacionar para ayudarle a comprender que lo que ibas, como Dios es omnisciente y todo lo sabe, Dios sabía que iba a asesinar a su hermano y le quiso ayudar. ¿Por qué te enojas? El pecado está a la puerta, refrénalo. Cambia esa emoción negativa que tienes. El orgullo de las personas no soporta el ser corregido. ¿Tienes orgullo? El corazón humilde busca ser transformado. Una persona humilde, cuando la corriges, te dice: oye, gracias, no me había dado cuenta que a lo mejor estoy más impaciente, más molesto. El orgullo va a salir a defenderse. El orgullo de una persona va a salir a justificarlo. Y te va a decir algo como: pues tú me hiciste enojar. ¿Tú crees que Caín tuviera el espíritu de Eva por genética? Cuando enfrentó a Dios o quiso ayudar a Eva y le dijo: ¿por qué comiste del fruto que te dije que no comieras? Ah, mira, la serpiente me engañó. Ella no aceptó su responsabilidad, tuvo que culpar a la serpiente. Caín en una manera culpó a Dios. Yo no tengo la culpa que te haya agradado la ofrenda de Abel. ¿Tú a quién culpas cuando te enojas? La falta de dominio lleva a la destrucción, de no controlar nuestras emociones. ¿Sabías que las emociones destruyen a las personas? ¿Sabías que el resentimiento y la falta de perdón atrae el cáncer? ¿Sabías que las emociones pueden conllevar a gastritis, colitis y otras enfermedades? El estrés, la angustia, la impaciencia y la agresividad. Pero hay una solución para ello. Caín fue el primer homicida de la historia. Y ya su nombre pasó a la historia. Fíjate en Primera de Juan hasta dónde llegó el nombre de Caín. Se hizo famoso, pero para mal. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno. Porque todos dicen: todos somos hijos de Dios. No, eso es un engaño que te han hecho creer. Todos somos buenas personas. No. Tus frutos y tus actos demuestran qué tipo de corazón tienes. Si el enojo es una parte de tu manera de vivir, aquí dice el pasaje, Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno. No puede, dice Santiago, un árbol bueno no puede dar fruto malo, pero el árbol malo va a dar frutos malos. ¿Por qué? Porque es malo el árbol. Y Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín,
que era del maligno, mató a su hermano. Dices, yo no he matado a mi hermano. Bueno, no lo has matado a lo mejor físicamente. Puedes matar a una persona con tus palabras. Puedes matar a una persona con tu aspereza. Puedes herir el alma de una persona sin sacar una navaja. Tú que estás aquí hoy te puedes volver un homicida sin levantar un arma en contra de tu padre, de tu madre, de tu prójimo. Podemos lastimar a las personas con las palabras. ¿No sabías eso? Es grave el enojo. Y dice la Biblia, ¿por qué causa lo mató? La Biblia no culpó a Abel, no culpó a Dios, culpó a Caín, porque sus obras eran malas. Una cosa es que estés enojado por alguna circunstancia, por alguna injusticia, y una cosa es que ya albergues ese resentimiento en tu corazón y dices, me la va a pagar, me voy a vengar, esto no se va a quedar así. Vemos que el árbol es un mal árbol, sus obras eran malas y las de su hermano justas. El pecado no dominado termina dominándonos. ¿Sí recuerdas una historia del hijo pródigo? ¿No? El hijo pródigo pide la herencia adelantada, ¿no? Agarra el dinero, se va con mujeres, bebe, disfruta de la vida con dinero, ¿verdad? Y el hermano era una persona que ayudaba a su padre y parecía tan bien portado siempre. Pero, ojo, faltó un detonante, porque cuando el hijo pródigo se revienta en las calles, hace las cosas que aborrece Dios y regresa arrepentido, y el padre le recibe con amor, con un anillo de autoridad, con un vestido blanco de pureza, lo recibe con amor, con lágrimas en los ojos. El hijo que estaba perdido ya regresó. Y el hermano, en vez de gozarse porque su hermano se arrepintió, se enojó mucho. El árbol malo da frutos malos. Dices, hermano, yo no vivo enojado todos los días. No, necesitas un evento. Si en cada evento tú vas reaccionando en el enojo, estás esclavo del enojo. Si cada que alguien te corrige, te dice algo que no te gusta, que hiciste mal, que tomaste una mala decisión, que no hiciste las cosas a tiempo y te dice, estas son tus consecuencias y te enojas, tienes el corazón de Caín. Eso lo dice la Biblia. Pero hay una solución para eso. Abel entendió el mensaje por la instrucción paterna de que le debía dar un sacrificio de sangre a Dios. Por eso le llevó el mejor becerro, el primero, lo mejor. Y ese acto no fue una acción, fue un acto de fe, de confianza, de ser agradable a los ojos de Dios. Pero Caín solo cumplió un acto religioso. Se trata de dar, yo te doy. Pero Dios vio el corazón. Caín no quería agradar a Dios. Hay una solución para el problema de nuestro pecado. Y digo nuestro porque también todos somos pecadores. Chicos, grandes, ancianos, jóvenes, viejos, solteros, casados. Pero hay dos clases de pecadores. Unos, los que Cristo ya salvó, ya se arrepintieron y caminan con Él. Y los pecadores que están endurecidos y que no quieren aceptar el señorío de Cristo. Pero para ti, si estás en Cristo, hay una solución. Y para ti, que estás con Cristo, hay una solución para tu pecado, para tu enojo, que ya te ha gobernado. Hebreos 9:22. Y dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay remisión de pecados. Tú puedes decirme en tu corazón, hermano, ya entendí, ya no me voy a enojar. Puedes intentar cambiar tu pecado, pero si Jesús no ha perdonado tu pecado porque no se lo has confesado, que eres un transgresor, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dices, bueno, entonces tengo que cortarme, derramar sangre para que me perdonen. No.
Tu sangre no sirve, como tu corazón no sirve. Necesitas la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. No es irte a meterte en una capilla católica y decirle al Padre tus 3 horas de pecados. Es ir con el único Cordero que puede quitar el pecado del mundo. El pecado, hermano, amigo, comienza con una emoción. Cuando algo te desagrada, cuando algo no te gusta, empieza con algo pequeño. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no hiciste lo que te encargué? No. ¿Por qué no lo hiciste? Y te enojas, te justificas. Encima de que no lo haces, te enojas. ¿Tienes el corazón de Caín o de Abel? Yo te aseguro que si Abel hubiera fracasado en su ofrenda a Dios y Dios le hubiera dicho, oye, esa ofrenda no me agrada, Abel hubiera trabajado en su corazón para cambiarlo. Pero ¿qué pasa con un corazón, con el corazón de Caín? Te reconsideran a cambiar algo y te molesta. Oye, cuando los padres nos dicen, no te vayas por esas colonias porque son muy hostiles. Ay, ya, yo ya sé. Déjame en paz. Ok. ¿Y por qué te enojas? Porque te quieren cuidar. En Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado. Este pasaje me gusta porque te pone en responsabilidad a ti y a mí. Para que no digas y te justifiques, bueno, me enojé porque tú me alzaste la voz. Me enojé porque tú no me diste lo que yo quería. Me enojé porque tú no hiciste lo que yo quería. Esas son tus justificaciones. Santiago te ayuda a aterrizar, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, pasión es deseo. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vamos a suponer que a una persona que presta sus servicios, trabaja en una empresa, le dicen, oye, ¿ya me tienes lo que te pedí ayer? No, todavía no. ¿Por qué no? Es que tengo mucho trabajo. La justificación. Sí, pero te pedí que me entregaras eso. Y se enoja. Es que no te entiendo, es que me vas a estar pidiendo lo demás. Y empieza el enojo a justificarse. Empiezas adentro de ti a sentir una molestia que va subiendo, el ardor y ya tu cara parece de pocos amigos, ¿no? Y a veces habemos personas que somos muy expresivas y se nos ve cuando estamos molestos, ¿no? ¿Por qué te molestas? Cuando alguien te está corrigiendo. ¿Por qué te justificas? Hay que tratar con el pecado en la puerta del corazón. ¿Y sabes qué? No cuando ya entró. No cuando ya entró. Porque si entra el pecado en el corazón, cuando alguien haga algo que no te parece, cuando alguien diga algo que no te parece, va a salir lo que tú ya le diste la entrada, el enojo. De diferentes maneras, la envidia, el orgullo, la impaciencia. Cristo dijo, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. La psicología te va a enseñar a trabajar con tu carácter, pero no te va a enseñar que el Cordero es el único que puede quitar tu pecado de medio. Te van a ayudar a controlar tu temperamento, pero ¿qué vas a hacer con los 200 pecados más que tienes? Con la mentira, con la impaciencia, con la hostilidad, con la agresión. Necesitamos ese nuevo corazón. En Ezequiel, Dios hace una promesa al pueblo. Ese corazón que ustedes tienen es malo, pero yo quiero darles un nuevo corazón.
un corazón sensible, un corazón compasivo, un corazón misericordioso. En Cristo podemos adquirir ese nuevo corazón que necesitamos y después de reconciliarnos con Dios, trabajar para que el enojo no sea una parte de mi vida cotidiana. Las personas cuando se enojan no se ven malas, no se ve que tienen un mal corazón, ¿no? Ese es moralismo, lo he comparado con los pecados escandalosos, ¿no? Que vendas drogas, prostitución, homicidio, robo, ¿no? Que asesines a tus padres. Los puedes asesinar con tu boca, no necesitas un cuchillo. Cuando quieras acabar con tu padre o tu madre, no necesitas un arma. Ya tienes una a la boca. Eso es un homicidio, eso es un asesinato. Eso es grave, pero todo lo que sale es porque tienes un mal corazón. Necesitas el corazón que Jesús ofrece. Dios mira el corazón. Es como una persona cuando sale y va a trabajar. Y la persona se siente bien porque ya trabajó y ya ganó dinero. Dios no te ve como una ofrenda. Estás trabajando porque te conviene. Estás trabajando porque tienes gastos. No estás trabajando para honrar a Dios y decir, soy una persona productiva. Estás trabajando para tus propios intereses. ¿Qué te parece esa más moral? Trabajas porque tienes hambre, porque tienes gastos, porque tienes deseos y necesidades. No trabajas para que Dios sea honrado a través de tu trabajo. Dios mira el corazón, no la ofrenda de lo que traes a tu casa. No basta con cumplir externamente, ¿no? Venimos, pasamos lista y me siento bien. A Dios no le interesa cómo te sientas, si te sientes bien o mal. Dios te interesa que estés en Cristo. A Dios le interesa que estés en Cristo. A Dios le interesa que no estés reincidiendo en el enojo. Nadie quiere relacionarse con gente enojona. Nadie quiere, dicen en el Facebook, ¿no? Dicen, ya renuncié a la tóxica, o sea, la mujer enojona que todo le parece mal. Nadie quiere vivir con una persona tóxica, de que todo le parece mal, de todo se enoja, de todo detona. No tiene una manera amable de resolver las cosas, ¿no? Tiene que tener un lenguaje agresivo, impaciente. Dios mira el corazón. Podemos leer la Biblia todos los días, pero si vives bajo la influencia del enojo y la amargura, ¿tú crees que a Dios le está agradando tu ofrenda? La adoración nace de una fe obediente. Nos dice en Juan, el que me ama, guarda mis mandamientos. No es venir y orar y ayunar y hacer actos religiosos. Es destruir el enojo a través de la gracia que Dios otorga a todos los que creen en Él. Evalúa tus motivaciones. Evalúa tus motivaciones. ¿Por qué me enojo cuando me restringen el poder llegar tarde? ¿Por qué? Porque es un mal corazón. No podemos entender los jóvenes cuando estamos sujetos a nuestros padres o a su autoridad, que lo que quieren es cuidarnos. La calle es caótica. Las mayores maldades pasan de noche en las colonias, aunque hoy en día también, ¿verdad? Pero hay más seguridad de un atentado en la noche que en el día, y te quieren cuidar y te enojas. Ya no, ¿y qué dices? Ojalá que no digas lo que yo dije hace 30 años. Ya no soy un niño, ya tengo barba, ya sé qué hacer con mi vida. Tú les das un mensaje equivocado, ¿por qué te enojas? Si dependes del techo de los padres, ¿por qué te enojas cuando te controlan el horario? Vives bajo su techo, no te enojes, salte afuera y renta. Yo no quería rentar porque dije, eso me va a costar un doble esfuerzo. Mejor el dinero lo ocupo para la fiesta, las amigas y todo lo que yo quiera, ¿no? Me los aguanto a mis padres. ¿Por qué te enojas cuando te dicen no llegues tarde? Y guardas ese resentimiento en tu corazón. Evalúa tus emociones. Cuando te corrigen en el trabajo, oye,
lo hubieras hecho en menos tiempo o de una mejor manera. ¿Por qué te molestas? Te están llevando a ser más eficiente, más eficaz. ¿Por qué te molestas? Los mexicanos tenemos un problema. Muchos mexicanos son mal hechos, fodongos, no decimos las palabras fodongos, conchudos, ¿no? Pues, ay, como sea, se va, ya ve los trastes, ahí como quede. Evalúa tus motivaciones. La envidia espiritual mata. ¿Por qué a ese hermano sí lo bendices más que a mí? Eso es envidia. ¿Por qué yo no tengo lo que él no tiene? ¿Por qué yo quiero una familia y no la tengo? ¿Por qué yo quiero una casa y no la tengo? Un carro. Caín no soportó que Dios aprobara a su hermano. ¿Por qué? Porque tenía envidia. ¿Puedes alegrarte de que otros sean más usados o bendecidos que tú? Donde hay comparación, hay amargura. Ejemplo, oye, pues si la hermana también ha hecho eso, ¿por qué no la disciplinas? Estás hablando desde tu amargura. Donde hay gratitud, hay adoración. Una persona agradecida no se está comparando con los demás porque para ella no es una competencia. La persona que no se compara va a crecer porque sabe que el estándar es Cristo, no es el pastor, es Cristo. Y esa persona está concentrada en agradar a Dios a través de la gratitud. Las personas que siempre están enojándose, insatisfechas y siempre se están quejando, ellas tienen el corazón de Caín. Y lo que hagas no va a agradar a Dios, no recibe tu ofrenda por tus enojos, tus quejas, tus justificaciones. ¿Crees que cuando te enojas tienes una justificación? ¿Cuántas veces te pueden encargar una cosa y no la traes? Y la persona se enoja contigo. Y empieza a esclavizarse emocionalmente. Por todo se enoja. Esa no puede ser una buena ofrenda a Dios. La advertencia divina es muestra de gracia. La advertencia divina es una muestra de la gracia de Dios. Antes de caer, Dios advierte. Antes del castigo, Dios ofrece corrección. Hoy te está ofreciendo a su Hijo para expiar y limpiar tus pecados de tantos años. Ya te acostumbraste a vivir de una manera y te comparas con otras personas y dices, yo no soy tan mala persona. No ignores las reprensiones, hermanos del Espíritu Santo. Son llamadas de amor para evitar tragedias. La envidia y las quejas y la inconformidad hablan de un mal corazón. El pecado siempre te va a buscar dominar. Seas creyente o no seas creyente. Si no eres creyente, no te domina, te esclaviza. ¿Sí has visto cuando pasean a un perro? Que ya le dieron un pequeño entrenamiento, al menos básico, ¿no? Y el perro puede ir caminando, el perro puede ir suelto y no se está peleando con otros perros. Pero el perro que no ha sido educado, amaestrado, te arrastra, te jala, se pelea con todos, quiere morder al que lo quiere acariciar, tiene conductas y comportamientos silvestres. Así somos sin Cristo. Necesitamos a Cristo, no solo que perdone nuestros pecados, sino nos enseñe con su poder y su amor a regular nuestras emociones. ¿Cuántas veces tenemos emociones muy intensas? Les decía a los hermanos en la reunión de oración, todos tenemos problemas, todos, de diferente índole, de amor, laborales, familiares, de cualquier índole, sociales, políticos, de cualquier índole. Pero a veces el problema es que una cosa pequeña la llevamos a un nivel de exageración. Ese es nuestro pecado. Nos podemos enojar, sí, pero no estar amargados, no hablar mal de la persona, no estar descontrolados. Y a veces podemos llegar a ese nivel. El pecado siempre nos va a querer dominar y controlar. El verdadero adorador ofrece lo mejor, porque conoce a Dios. Abel ofreció lo mejor, porque comprendía quién era
el Señor. Cuando conoces la gracia, la ofrenda no es un sacrificio, sino un deleite. Hermano, si tú no estás dispuesto a cambiar tu temperamento, tu carácter, y a justificarlo porque no bebes, porque no eres un narcotraficante, un delincuente, estás en problemas, porque estás legalizando tu pecado, estás culpando a los demás de tu mal actuar, y haces a los demás responsables de lo que a ti te sucede, haces a los demás responsables de cómo tú detonas, cómo tú enfrentas un problema. No te estás haciendo responsable de lo que dices o de lo que haces. ¿Serás como Eva y Adán? Cuando le preguntan al hombre, en vez de ser hombre y decir, sí, Señor, yo me dejé convencer por mi esposa, el problema es mío, yo enfrento el problema, culpó a su esposa. Chulo hombre, ¿no? La mujer que tú me diste, ella me incitó a pecar. Vemos la cobardía, el hombre no se hizo responsable, siempre está buscando justificaciones. Si yo me justifico de ciertas reacciones, ¿qué va a suceder? No me voy a hacer responsable. Y voy a decir, es que ella me hizo enojar, es que él me hizo enojar, es que ella empezó, es que ella me dijo más veces. Y estás culpando a los demás. No estás enfrentando tu problema. Puedes ser una persona enojona y no te das cuenta de que eres una persona enojona. Y los demás sí se dan cuenta de cómo contestas cuando estás de mal humor, de tus reacciones. Pero tú dentro de ti dices, moralmente estoy aceptada a Dios porque voy a la iglesia todos los domingos. Los miércoles vengo a orar, hermano, soy muy piadoso. No. La piedad tiene toda la relación con un carácter afable y apacible y estable. La historia de Caín y Abel no solo nos habla de dos hermanos, sino de dos caminos diferentes de adoración. Uno, Dios aceptaba su adoración y el otro no. Uno nace del orgullo humano y otro nace de la fe y la obediencia en Dios. El llamado es claro. Para Jonás, para Caín y para tu corazón. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Por qué te molesta cuando alguien te corrige en cualquier área? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué te molesta? Si te molesta es por tu orgullo. Y el orgullo no solo es una emoción. El orgullo nos envenena. El orgullo nos separa. El orgullo es una barrera que nos impide relacionarnos con las personas, con los hermanos. Cuando estás resentido con un hermano, no te quieres acercar, ni siquiera le quieres hablar, ni siquiera lo quieres voltear a ver, ni saludar. Puedes estar muy tranquilo, pero cuando te acercas a la persona que traes atorada, sale el enojo y te acuerdas que te hirió esa persona o lo castigas quitándole el habla. Hoy es un día muy favorable para ti, sin Cristo, y para mí en Cristo. Porque podemos tener un mismo Cordero para que nos perdone, para que pase su amor por nuestras vidas, para que endulce nuestras vidas, para que nos ayude a ser funcionales, porque las emociones luego nos traicionan. Tienes dos personas que pueden comer en una mesa juntas y cuando se enojan se odian y empiezan a hablar mal el uno del otro. ¿Cómo se rompen las relaciones por el pecado, por el enojo? Los matrimonios se enojan, se dicen de cosas, se dicen majaderías, se insultan, pero luego los ves a los 3 días, ¡ay! Ese es un engaño, están totalmente engañados, como dicen los del Face, son tóxicos, tienen el corazón de Caín. No por un día de amor y dulzura
y 6 días de caos en la semana, ¿verdad? Dices, me ama y yo la amo tanto. Estás engañado. Tienen el corazón de Caín. Hermano, ¿dónde dice eso? Primera de Corintios 3, el amor nunca deja de ser. El amor no se interrumpe. El amor nunca busca castigar al cónyuge. Es más, aunque Dios no aprueba el noviazgo, pero aún en el noviazgo, ¿cómo castigas al novio o a la novia cuando te enojas con él? No le voy a ver en 3 días, ¿no? Nos ponemos muy dignos y te hablan. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Dime, ¿qué quieres? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Pues eso díselo a tu voz porque yo te escucho que estás herido. Y una persona herida es peligroso o peligrosa, ¿verdad? Porque con la boca sacan las espadas y las mujeres tan bellas que Dios las creó tan bellas, ¿no? Bien pintaditas sus pestañas y cuando las va uno a ver bien perfumadas y se ponen ropa bonita y cuando se enojan sale lo que no queremos, ¿no? Palabras asesinas, violentas. La mujer acaba con su mamá, ¿no? A refugiarse con mami. Todo eso puede cambiar por la obra de Cristo. De verdad, Cristo es una esperanza para los grandes pecadores como yo o como esta iglesia. Grandes pecadores que un día alzaron sus ojos al cielo y reconocieron el daño que le habían causado no solo a la familia, a Dios mismo, transgredir sus mandamientos. Personas bélicas, ingratas, tuvimos que reconciliarnos con el Padre a través de la obra del Hijo. No hay una sola persona aquí, es más, ni la misma niña de 3 años que es Abigail, que no necesite un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Aún hasta los niños, cuando haces algo que les enoja, ¿qué hacen? Te ignoran, te violentan, te dicen de cosas, gracias, hacen berrinche. Ahí estamos viendo hijos pecadores que necesitan la gracia, que se encuentran en Cristo para liberarnos. Los hijos son expertos en manipular a los padres, ¿no? Los hijos pequeños y los hijos grandes. Necesitamos que el enojo ya no forme parte de nuestras vidas. La cruz tiene el poder y la suficiencia para perdonar nuestros pecados. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, dice en 1 de Juan, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no creo que haya una sola persona en este cuarto que no haga maldad. Una sola no hay. Pero necesitamos ir a ese Cordero que nos limpie, que nos ayude con su poderosa gracia a dejar de ser hostiles, a dejar de enojarnos, a dejar de amargarnos, de estarnos quejando. Esas cosas están dentro del corazón, las impaciencias, los enojos, están ahí incrustadas y no van a querer renunciar. El hombre viejo, el yo, el ego, no quiere renunciar. Se alimenta de las emociones negativas, el enojo, la envidia, la amargura. Necesitamos ese Cordero. Inmediatamente que nos perdone y nos limpie de toda la maldad que generamos.